Buen día, doctor. Doctor, ¿Cómo andan? bien, doctor. Vivos. Está bien. Bueno, entonces vamos a ver una patología que es la de las últimas miocardiopatías antes de entrar a Chagas, que es la miocardiopatía restrictivo obliterante o restrictiva obliterante. ¿Okay? Esta es la menos frecuente de las tres miocardiopatías. En este dibujo se puede apreciar la miocardiopatía dilatada, la hipertrófica y esta restrictiva que tiene aquí un dibujito de rayitas, es cabalmente la infiltración de material fibrótico en esta patología que produce alteraciones que vamos a ver más adelante como tal. Ok, entonces hay varias definiciones de esta enfermedad. De todas maneras, obviamente, enfermedad del miocardio, ¿sí? Del miocardio, por eso una miocardiopatía, razones obvias, y que puede estar inclusive en el endocardio y que produce disfunción diastólica y casi nada de disfunción sistólica. O sea que si ustedes tuvieran un paciente con insuficiencia cardíaca diastólica pura, el primer pensamiento sería esta cardiopatía, aunque sea un poco más rarita, ¿ok? Aunque sea un poco más rara. Y lo que pasa en esta cardiopatía, existe esto, el aumento de la rigidez ventricular. ¿Por qué? Porque este aumento de la rigidez se debe a que existen depósitos de otra etiología, digamos, de amiloidosis, ¿sí? Dentro del miocardio, dentro de las células miocárdicas, y eso produce rigidez ventricular. O sea, la característica fisiopatológica típica de esta enfermedad es la rigidez ventricular, ¿ok? Que puede ser idiopática, pero también tiene otras etiologías esta enfermedad, ¿ok? Muy bien. Y obviamente que los ventrículos no son afectados mucho en cuanto a volumen o a espesor, como la cardiopatía hipertrófica, por ejemplo, pero sí, como compensación, aparece una dilatación auricular generalmente bilateral. Aquí otra vez es una enfermedad primaria del miocardio, con alteración de la función diastólica, con la función sistólica preservada prácticamente. Obvio que no existe hipertrofia y dilatación, por eso se asume que sea obliterante, ¿sí? Y, pues, vuelvo a repetir, las cavidades ventriculares son de tamaño normal y las aurículas están siempre dilatadas. Puede haber miocardiopatía obliterante en el ventrículo derecho, con dilatación de aurícula derecha, o puede ser a la izquierda, con dilatación de aurícula izquierda, aunque también puede haber bilateral. Entonces, la clave está en la rigidez. Eso quiere decir obliteración. ¿Sí? Es la rigidez, porque obliterante es una palabra medio extrañita, pero la traducción sería rigidez, y esta rigidez es progresiva en estas enfermedades. Ok, ahora, si yo tengo un ventrículo rígido, obviamente la sístole está conservada, pero la que paga el plato es la diástole. Entonces, la distensibilidad ventricular, la dilatación ventricular fisiológica de la diástole, que se llama compliance, está completamente alterada. ¿Okay? Completamente alterada. Y si bien hay mecanismos infiltrativos o fibróticos, se divide esta enfermedad como idiopática primaria o como secundaria. Secundaria que algunas enfermedades que también son raras
la fibroblastosis endomiocárdica, el síndrome de Leffler, que es la fibropatia eosinofílica. En la caja petrolera, una vez encontramos esta enfermedad, que primero fue diagnosticada como eosinofilia por la bioquímica. Este es un paciente que tenía 38 eosinófilos, y después cuando investigamos la parte cardiológica, sí encontramos el síndrome de Leffler. La amiloidosis que les he comentado, que es frecuente en otros lugares, si mucho lejos, Argentina o Brasil tienen bastante amiloidosis. La cardiopatía alcohólica que tienen ustedes desde el anterior 21 y las metástasis de algunas enfermedades, especialmente metástasis pulmonares. Lo que vemos un poquito más, o prácticamente lo que veo, porque medicina nuclear está al lado de cancerología, es el uso o prácticamente ya la toxicidad de doxorubicina, que es un medicamento que sirve para el cáncer, algún tipo de cáncer, y que sí puede causar cardiotoxicidad y cabalmente fibrosis en las paredes ventriculares. Y la otra cosa que vemos es esto, radiaciones de cobalto, especialmente de cáncer de mama izquierdo, donde tienen que hacer radiación sí o sí, pero que van afectando un poco más cabalmente al ventrículo izquierdo en forma restrictiva. Y una parte de la evolución del rechazo crónico en trasplante de corazón es también este tipo de alteración fibrótica, que felizmente no es muy frecuente. ¿Ok? Entonces, miren, solamente es el 1% de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Aunque les decía yo, tengo un paciente con insuficiencia cardíaca con una buena fracción de eyección, una buena función sistólica. ¿Y por qué tiene insuficiencia cardíaca? Porque debe tener diastólica. Así, por descarte, se llega a una insuficiencia cardíaca congestiva o netamente diastólica. ¿Okay? Y esta es una figurita solamente para miocardio normal. Esta parte puede ser para tener una idea de una simetría. ¿Sí? Aquí está el ventrículo derecho con una gran aurícula derecha, y aquí sería simétrica con dilatación de la aurícula derecha y aurícula izquierda. Pero siempre, miren, hay restricción del drenado ventricular con aurículas demasiado grandes por compensación. Y lo que pasa también que esta rigidez ventricular hace que no se cierre muy bien las válvulas mitral y tricúspide. Pero lo que más vemos es la mitral, mucho más que la tricúspide. ¿Ok? Aquí solamente hay imágenes de otra enfermedad que es hemocromatosis, pero esta es la amiloidosis. Este es un miocardio histológicamente normal. Y miren la invasión así poco a poco de tejido amiloidótico con sectores blanquecinos de fibrosis. Y esta es una tinción especial para tejido amiloidótico miocárdico típico como tal. Entonces, es fácil, el diagnóstico es relativamente fácil. Cuando sospecho, cuando un paciente tiene esta enfermedad, por 3 criterios. Primero, una insuficiencia cardíaca sin causa aparente. No le encontré la etiología. En nuestro medio no es Chagas, no es cardiopatía isquémica, no es cardioangiosclerosis, listo, ahí nos quedamos. Entonces el cuarto pensamiento sería, debe ser una ulcerativa. ¿Ok? Y que además hemos dicho que esta insuficiencia cardíaca sin causa aparente es diastólica. Y lo que me ayuda signos de disfunción diastólica. Esto se ve muy bien en el eco con las curvas del Doppler. Y que tenga alguna manifestación sistémica de alguna etiología.
estertores pulmonares, ¿sí? Como insuficiencia cardíaca izquierda no hay problema, y un soplo holosistólico en el área mitral. Les dije que afectaba la mitral y la tricúspide, y lo que más escuchábamos era soplos holosistólicos de insuficiencia mitral y la mitral. Y aparece un tercer ruido que no es frecuente. Otra cosa, los pacientes siempre tienen taquicardia. Es una parte del diagnóstico. Insuficiencia cardíaca es con taquicardia persistente, no solamente con el esfuerzo, es un poco más de sospecha. En el electro hay cosas muy inespecíficas. Por ejemplo, cueres de bajo voltaje, o sea, toda la P, el QRS y la T son chiquititas, de todas las derivaciones. Que aparezca un bloqueo de rama izquierda, pero puede ser cualquier cosa. Hipertrofia del ventrículo izquierdo no es frecuente. Que el eje eléctrico está a la derecha, tal vez por hipertensión pulmonar, pero tampoco es muy derecho, está en 95, 100 grados. La T negativa en cualquier parte, T negativa en B1, B2, B4, B6, de 1 a BL, así completamente inespecífica. Y de vez en cuando sí aparecen extrasístoles o bloqueos auriculoventriculares. El más frecuente es el bloqueo de primer grado. Pero nada me lleva al diagnóstico, son cosas tan... Y también existen unas muescas en los QRS, que son trastornos de la conducción intraventricular. La radiografía sí me ayuda un poquitito, porque ver radiografía de esta enfermedad es algo bien típico. Miren, siempre hay una cardiomegalia, ¿sí? Leve, grado 1 cuando mucho. Claro, si hay derrame pericárdico vas a encontrar mucho más. Especialmente en una radiografía lateral se puede ver calcio en la parte apical. No tanto se aprecia en la PA que pedimos normalmente, sino en la lateral. Y si la obliteración altera el ventrículo izquierdo, tienes dilatación del arco de la aurícula izquierda y tienes signos de redistribución arteriovenosa. Es el primer signo de insuficiencia cardíaca que tiene. Es una buena redistribución arteriovenosa, para no equivocarse. ¿Ok? Para no equivocarse. Bien típico. Para aprender, esta es la placa. Y si te agarra el ventrículo derecho, digamos, eres de Sagitario y de Aries, y entonces te agarró por tu horóscopo el ventrículo derecho, obvio que tienes dilatación de la aurícula derecha, pero este detallito de drenado vascular insuficiente es interesante ver porque son pulmones vacíos. No hay vasculatura. Realmente son solamente negritos, no existe. De vez en cuando por ahí algo de la arteria pulmonar está, pero después en la parte periférica no encuentras ningún vaso. Y que es simpático ver esta radiografía. Lastimosamente no es muy frecuente. Y lo que les dije yo, que el eco era el número 1 en hacer el diagnóstico, porque con el eco voy a saber que el paciente tiene una buena función sistólica, o sea que la fracción de eyección es normal, ¿sí? Y además voy a saber cabalmente que tiene disfunción diastólica. Y la disfunción diastólica tiene grados, o sea, inclusive el eco, por medir las curvas de Doppler, yo puedo saber de qué grado de disfunción diastólica tiene. Y esos tienen de 2, 3, grado 4 de disfunción diastólica. El otro problema de esta enfermedad son los trombos apicales, porque sí producen embolia, o sea que estos pacientes tienen que ser anticoagulados sí o sí, por si acaso. Aunque no tengas trombos en el eco, hay que anticoagularles. Y obviamente se puede ver mejor los depósitos de calcio apical, y con el Doppler también una insuficiencia mitral o tricúspide. Casi nunca vemos tricúspide, sino siempre una insuficiencia mitral, que no es muy significativa tampoco, ¿sí? Es leve, más que leve, moderada a veces. La clave en el eco está en que las imágenes de los ventrículos tienen un aspecto de vidrio esmerilado. El COVID tiene vidrio esmerilado en los pulmones, ¿no? Aquí se ve vidrio esmerilado en los ventrículos. Es muy típico, es muy típico. Claro, tienes primero la costumbre de ver ventrículos normales y después cuando comparas esto vas a encontrar ventrículos de vidrio esmerilado. Y si tienes ese dato primero
Segundo, la función sistólica está bien, la diastólica está alterada. Listo, si tienes insuficiencia mitral más de YAPA, entonces el diagnóstico está hecho. Así que el gold estándar es la ecografía. ¿Había que hacer biopsia? Sí, pero a ver, si yo tengo esta ecografía tan típica, ya no le hago la biopsia porque, bueno, la biopsia me puede decir qué es exactamente, ¿no es cierto? Pero yo tengo el diagnóstico en nuestro medio. Las biopsias cuestan muy caras. No hay biótomos para corazón, tienen que ir al otro lado. Y si bien la biopsia es gratuita, les comenté, ¿no es cierto?, que en la Universidad de Tampa es todo gratuito para la miocardiopatía. De todas maneras, es nomás un trauma y hay que saber hacer la biopsia muy bien. Lo que sí ayuda mucho es la resonancia magnética. Es otro gol estándar también. ¿Sí? Dicen los que hacen resonancia que hay que tener un poco de experiencia para diagnosticar esta cardiopatía. De todas maneras, en esta resonancia, por ejemplo, en el realce tardío, que es una parte de la resonancia magnética, aquí tienen ustedes un ventrículo de un color que no es bueno. Aquí hay algo de derrame pericárdico. Y aquí tienes una aurícula derecha grande. Claro, aquí también puedo medir una función sistólica normal y corriente. ¿Ok? Y por otra parte, a todos estos pacientes, lo ideal también sería hacerles una cinecoronografía, tanto derecha como izquierda, para ver cómo están sus coronarios o descartar otro tipo de enfermedades. Pero, o si quieres tomar una biopsia, porque es muy fácil tomar la biopsia con los catéteres que están dentro del ventrículo derecho o del ventrículo izquierdo, así que es relativamente fácil. Pero estos pacientes generalmente van a angiografía antes del trasplante cardíaco, que es una de las opciones para algunos pacientes que tienen una disfunción diastólica tan severa, que hace una insuficiencia cardíaca tan severa y que el tratamiento no da. Y el tratamiento no va a dar porque yo tengo una rigidez ventricular, una dilatación auricular que no las puedo corregir con medicamentos. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado en dar especialmente diuréticos, porque si vos te imaginas, insuficiencia cardíaca, tiene ascitis y tiene edema, le doy diuréticos, a veces empeora el paciente muchísimo. ¿Okay? El diagnóstico diferencial, no, estas son demasiado relativas. La pericarditis constrictiva, ya vamos a hablar de pericarditis, ahí vamos a ver un poco de pericarditis constrictiva, y cuando hay una pericarditis se vuelve crónica y el pericardio se comienza a volver duro, se comienza a contraer un poco, entonces la sístole está bien, pero como los ventrículos no se distienden porque el pericardio es duro, entonces entras en un cuadro que es la pericarditis constrictiva, que también la solución es quirúrgica. Entonces, como verán aquí en el tratamiento, aquí dice diuréticos, empeoran el cuadro y el paciente tiene edema y tiene ascitis. Aquí hay que hacer punción en la ascitis para sacar el líquido. A veces se saca 4, 5, 6 litros de líquido ascítico, o sea que es realmente una ascitis bien puesta, ¿sí? Si hay arritmias, les trato las arritmias, le podrás marcapasos si tiene bloqueo auriculoventricular y hay que anticoagular. Aquí hay un detalle del uso de marcapasos en estos pacientes. Primero que por ahí tienes un paciente que está comenzando la enfermedad, que tiene pocos síntomas o no muy significativos, y cuando vos le dices, paciente, marcapasos, te dicen loco, porque ¿para qué marcapasos si me estoy yendo bien? Lo que pasa es que la indicación de marcapasos en esta enfermedad está dada por lo que se llama bloqueo trifasicular. Eso quiere decir, digamos, yo tengo un bloqueo AB de primer grado, ya tengo un bloqueo. Dos bloqueos, bloqueo de rama derecha, completo o incompleto, no importa. Y tercero, un bloqueo hemibloqueo anterior izquierdo o un hemibloqueo posterior izquierdo. O sea, ya tengo 3 bloqueos. Eso se llama bloqueo trifasicular. Cuando encuentro bloqueo trifasicular, el marcapaso es ya, porque estos pacientes que tienen bloqueo trifasicular van a evolucionar muy rápidamente al bloqueo AB completo. Y voy a tener un bloqueo auriculoventricular de tercer grado, más bloqueo de rama derecha, más semibloqueos.
Entonces, el paciente va a ir con frecuencias cardíacas muy lentas, porque la fibrosis está agarrando al nodo auriculoventricular. Y no el nodo el nodo sinusal porque está en la aurícula, sino el auriculoventricular por la cercanía al ventrículo. La fibrosis tomó el haz de His o tomó el nodo AB y cuando lo toma entran en frecuencias cardíacas muy bajas. Estoy hablando de entrar 22, 25, tal vez 30 por minuto y eso causa síncope o puede causar la muerte del paciente. Entonces hay que colocarles marcapasos antes, porque si le colocas el marcapaso, cuando no se bloqueo, que entre nomás, no hay problema, el marcapaso se encarga de su vida. Pero es un poco complicado a nuestros pacientes, especialmente del campo, decirles, ¿saben qué? Usted necesita marcapaso porque tiene bloqueo trifascicular, así, isquia 15 bloqueo tienes, entonces no van a entender los isquia 15 bloqueos, ¿no ve? Es bien complicado, ¿no? Es fácil. Inclusive en otra gente, ¿no? Ok. La anticoagulación por los trombos. Y obviamente el tratamiento final va a ser el trasplante cardíaco. Pero existen otras dos opciones antes de pensar en trasplante. Ahora hay ablación por láser. Se puede entrar láser y tratar de ablacionar la mayor zona que puedes, especialmente el tracto de salida del ventrículo izquierdo, la mayor cantidad de zonas de fibrosis de ambos ventrículos o del ventrículo afectado. Es una técnica que nunca la he visto, solamente está descrita, nunca he tenido la oportunidad. Como es raro, también no hemos tenido oportunidad de ver ablación de este estilo, pero sí en la residencia veíamos la parte quirúrgica a corazón abierto y que con una especie de biótomo iban reseccionando el tejido fibroso de a poco, de a poquito, y sonaba como raspar con lima algún clavo. Iba saliendo la resección del tejido endocárdico. Y después es obligatorio, si el corazón ya está abierto, le haces un recambio valvular mitral. Tienes que cambiarle esa insuficiencia mitral que está ocurriendo. Hay que cambiarla porque estás en el momento nada más que por eso. O el recambio valvular tricúspide. Y si por su destino tiene insuficiencia mitral entre moderada a severa y insuficiencia tricúspide secundaria o primaria, especialmente eso es primaria, aquí hay que cambiar las dos válvulas. Entonces es una cirugía de alto riesgo y hay que hacerla muy rápido porque tienes más o menos 2 horas o un poquito más para la circulación extracorpórea en estos pacientes, para que no haya ningún problema cerebral y destrucción de plaquetas, que era otro problema en la cirugía de corazón abierto de más de 2 horas. ¿Ok? Hay que así de fácil, un tema cortito. Y ya veríamos la próxima semana entonces, veríamos ya la cardiopatía chagásica sería el próximo tema. ¿Ok? Bueno, ¿alguna pregunta? Fácil, por favor, hoy día fácil. Buenos días, doctor. Doctor, y en caso de que el paciente igual curse con pericarditis o incluso llegue a ser una pericarditis constrictiva, ¿el tratamiento seguiría siendo el mismo, así con láser o directamente iría a trasplante? A ver, el diagnóstico diferencial hay que ser con la miocarditis restrictiva. No es parte de la miocardiopatía obliterativa hacer pericarditis constrictiva, primero, por si acaso. Si tiene la mala suerte de hacer pericarditis más, debe estar frito, supongo. Nunca hemos visto, ni siquiera lo he pensado. Vos eres muy mal en tus pensamientos. Estás malosa hoy día para pensar que tiene un paciente obliterativa más pericarditis constrictiva. No, debe ser terrible. No. Yo supongo que lo que primero había que arreglar aquí es la pericarditis constrictiva. Y lo que se arregla en la pericarditis constrictiva es hacer una cirugía. Hay que hacer una pericardioectomía. ¿Sí? Y por ahí mejora la función diastólica. Pero no la vas a mejorar tampoco porque sigue siendo el problema restrictivo por dentro. Sería una complicación. Sería tener 2 enfermedades en uno. Y que mejor no tenerlas, ¿vale? Está bien, doctor, gracias. Ok, nos vemos. Saludos a la calavera de la Zaida Silvia Cruz, que siempre se pone su calavera para que yo me asuste. Ok, nos vemos, Zaida. Doctor.